Continuando con la presentación, habíamos determinado los coeficientes de presión externa CP para paredes con viento incidente paralelo a la cumbrera con la relación en L sobre B. Debemos interpolar linealmente entre los valores menos 0,5 y menos 0,3 y obtenemos un coeficiente de presión de menos 0,45 para pared a sotavento. Podemos resumir los coeficientes de presión CP para paredes. Para pared a barlovento 0,80, sotavento interpolando linealmente 0,45 para viento paralelo a la cumbrera, menos 0,5 para viento incidente a la cumbrera y paredes laterales menos 0,70. Continuamos ahora con la determinación de los coeficientes de presión CP para cubierta, analizando viento normal viento incidente normal a la cumbrera. Habíamos determinado previamente el ángulo de cubierta, que era de 18 grados 26 minutos, y para poder entrar a la tabla necesitamos la relación H sobre L, que es 11 sobre 60, nos da una relación altura L 0,18. Con estos valores entramos a la figura 3. Entramos en la sección dirección de viento normal a la cumbrera para ángulos de cubierta superior a 10 grados. Con la relación H sobre L menor a 0,25 nos encontramos en esta fila y ahora entramos con el ángulo θ en grados. Nuestro ángulo es de 18 grados, debemos interpolar entre 15 y 20 grados. Aquí tenemos los valores de los coeficientes. Vamos a tener para estos ángulos de inclinación de cubierta coeficientes de presión negativo y positivo. Esto es para barlovento, cubierta barlovento, y de la misma manera para cubierta sotavento deberemos interpolar entre 15 y 20 grados. Mostramos en esta tabla entonces la interpolación entre 15 y 20 grados para nuestro ángulo de 18 grados, los valores resultantes de cubierta para viento normal a la cumbrera. El valor de presión interna la obtenemos, como en el caso del ejercicio anterior, de la tabla 7 del reglamento. Tenemos como dato que la construcción se puede considerar cerrada, por lo tanto el valor de GCPI va a valer más o menos 0,18. Las presiones netas sobre el sistema principal resistente a la fuerza del viento viene dada por esta expresión. Sustituimos valores. Q va a valer Q sub Z para paredes a barlovento a la altura Z. Q va a valer igual a QH para paredes a sotavento, paredes laterales, cubierta. Un cálculo típico de la presión, por ejemplo, pared a barlovento para la altura entre 0 y 5 metros con viento normal a la cumbrera, tenemos la presión dinámica para esa altura, G, factor de ráfaga 0,85,
CP externa 0,8 para barlovento menos Q sub I, que en este caso es Q sub H, 850 Newton por metro cuadrado, por coeficiente GCPI más menos 0,18. Y obtenemos los valores de presión para presión interna positiva y presión interna negativa. Resumiendo en una tabla, las presiones sobre el sistema principal para viento normal en la cumbrera, tendremos la presión neta en estas dos columnas y observamos en las notas al pie que tenemos dos casos de carga sobre la cubierta barlovento y dos presiones internas que dan un total de 4 casos de carga. Es decir, para cubierta barlovento tenemos presión externa negativa y positiva, que nos dan estos 4 casos de carga. Si confeccionamos un diagrama de las presiones, considerando presión interna positiva, tendremos a barlovento dos configuraciones distintas. Para coeficiente de presión externa negativa, que era un coeficiente de 0,36, nos da una presión neta de 413 Newton por metro cuadrado, y para un coeficiente de presión de 0,14 tenemos una presión neta de 52 Newton por metro cuadrado. Señalamos que el viento incidente está en el diagrama, se indica como se muestra en la figura. Considerando presión interna negativa dentro de la construcción, vamos a obtener estos dos diagramas con los perfiles de presiones sobre el edificio. Pasamos ahora a evaluar el coeficiente de presión para cubierta, pero con viento paralelo a la cumbrera. En este caso, la relación H sobre L será 0,147. En la figura 3 entramos en la parte indicada para dirección de viento paralela a la cumbrera para cualquier tita. Nuestra relación H sobre L es menor a 0,5, entonces nuestros coeficientes CP para viento paralelo a la cumbrera estarán definidos por lo que se indican en esta columna. Y tenemos definida la distancia a la cual se aplica ese coeficiente. Recordamos, es la distancia horizontal desde el borde a barlovento. Resumiendo en una tabla, los coeficientes para cubierta: 0,9 para una distancia de 0 a h, para una distancia de h a 2h menos 0,5, y para una distancia del borde de barlovento superior a 2h menos 0,3. Recordamos que h es la altura media de cubierta. Nuevamente, efectuando los cálculos correspondientes, sustituyendo la expresión indicada por el reglamento, obtenemos una tabla con las presiones netas sobre sistema principal. Efectuando el diagrama, observamos la aplicación del coeficiente sobre cubierta de 0 a h, de h a 2h y superior a 2h. Como dijimos, esa distancia se mide desde el borde a barlovento.
11 metros es la altura media de cubierta. En este gráfico vemos el diagrama de presiones a barlovento, cubierta y sotavento considerando presión interna positiva. En un corte también podemos diagramar las presiones. Considerando presión interna negativa, podemos confeccionar también otro diagrama. Pasamos ahora a determinar las presiones de diseño para componentes y revestimientos. La presión para la determinación de la presión sobre componentes y revestimientos está dada en el artículo 5.12.4.1 del reglamento, donde QH, en nuestro caso, tenemos un valor de 850 Newton por metro cuadrado que habíamos determinado en los pasos anteriores. En esta expresión, GCP es el coeficiente de presión externa asociado al factor de ráfaga, que se obtiene de la figura 5, y el coeficiente de presión interna GCPI, que vale más o menos 0,18. Recordamos que los coeficientes de presión GCP son función del área efectiva de viento. Y habíamos visto que la definición de área efectiva de viento para un componente o panel de revestimiento corresponde a la longitud de tramo multiplicada por el ancho efectivo, que no debe ser menor que 1/3 de la longitud de tramo. Veamos en el diagrama de la estructura los componentes y revestimientos. Tenemos en cubierta correas de cubierta que se apoyan sobre los pórticos, que están separados 7,5 metros, y entre sí 1,5 metros, y tenemos correas de pared también apoyadas sobre los pórticos, separadas 2 metros entre sí. El área efectiva podemos observar en el diagrama con la separación entre correas. Definimos lo que es el área tributaria, ¿sí? Lo que soporta cada correa, que viene dada por la separación entre las correas. Sin embargo, el reglamento nos exige la comprobación de un área efectiva, que en este caso es superior al área tributaria, ¿sí?, que hemos dibujado en este diagrama, pero este valor se usa solo para elegir el coeficiente GCP. La carga sobre el elemento se calcula con el área tributaria real. En el caso de los fijadores, veremos los paneles de cubierta que se apoyan sobre correas, y en el caso de los paneles, la longitud del tramo será la separación entre correas, que es 1,5 metros para correa de cubierta, y 0,6 metros, que es el ancho del panel. En el caso de los fijadores, dijimos, es el área tributaria asociada con un fijador individual.
Si bien en el ejercicio no se definen ni se detallan el material o las características de los paneles utilizados, mencionamos acá que pueden ser distintos tipos de chapa, por ejemplo, ejemplos de paneles para este tipo de estructura. Podrían ser chapas acanaladas o trapezoidales. Y los fijadores pueden consistir en ganchos o lo que en realidad se usa es más habitualmente los tornillos autoperforantes con arandelas de neopreno. En todo caso, los fijadores siempre se deben atender las recomendaciones de los fabricantes para su colocación. Mencionamos aquí algunas uniones especiales como los cerrajes de anclaje, también reciben el nombre de clips, que son uniones especiales diseñadas para resistir fuerzas de viento de huracanes en las zonas donde se producen estos fenómenos, que ayudan a dar más unión entre los elementos estructurales, un refuerzo adicional para evitar que las fuerzas de viento produzcan succiones excesivas sobre cubiertas. Continuando con el ejercicio, entonces, para correa de cubierta, la longitud de tramo será la separación entre pórticos 7,5 por la separación entre correas 1,5, nos dan un área de 11,25 metros. Verificamos el producto de la longitud de tramo por la longitud de tramo sobre 3 y adoptamos este mayor valor como área efectiva para el cálculo del coeficiente GCP. Para el panel tomamos como longitud de tramo la separación de correas por el ancho del panel 0,6, nos da un valor de 0,90 metros cuadrados. Verificamos que la longitud de tramo por la longitud de tramo sobre 3 no sea superior y adoptamos el valor de 0,90 como área efectiva para panel. Y como dijimos, para el fijador, el área tributaria de cada fijador 1,5 por 0,3, que es la separación entre fijadores, 0,45 metros. Con estos valores de área efectiva, vamos a la figura 5b, que es para determinar coeficiente de presión en componentes y revestimiento para estructuras menores a 20 metros, en edificios parcial o totalmente cerrados, para cubiertas a 2 y 4 aguas con inclinación de cubierta entre 10 y 30 grados. Utilizando el gráfico, entramos con el área efectiva que nos interesa y la zona que queremos determinar y obtenemos el coeficiente GCP. Como vimos en el ejercicio de edificio en altura, alternativamente podemos determinar estos coeficientes con las expresiones dadas en la guía de uso en la página 214. Entonces determinamos los coeficientes de presión externa para zonas 1, 2 y 3, zona 1, zona 2, para correas, paneles y fijadores. Vemos aquí en el ejemplo de la guía que
se consideran otros componentes y revestimientos que podrían ser lucernas u otro tipo de elementos, con áreas menores a 1 metro o mayores a 10 metros. Un cálculo típico de la presión de diseño para la correa, por ejemplo en zona 1, si sustituimos los valores obtenidos y obtenemos las presiones con presión interna positiva o negativa. La negativa máxima la obtenemos con presión interna positiva y la positiva máxima con presión interna negativa. De acuerdo al artículo 1.4 del reglamento, se debe optar presiones superiores, la mínima presión que debemos utilizar es de 500 newton por metro cuadrado. Entonces, en esta columna donde tenemos la presión de diseño que se adopta para correa, 500 newton por metro cuadrado. Ahora determinamos las presiones sobre componentes y revestimientos de paredes. Las correas de paredes están separadas 2 metros. Determinamos entonces el área, 15 metros cuadrados, y verificamos lo dispuesto por el reglamento y adoptamos el valor mayor como área efectiva para el cálculo de GCP. Para paneles también tomamos la separación de correa de pared por ancho de panel, 1,20 metros cuadrados, hacemos la verificación, adoptamos el valor mayor. Y al igual que el fijador para cubierta, los fijadores para paredes, el área tributaria de cada fijador, en este caso es 2 metros por 0,3, que es la separación de los fijadores, 0,6 metros cuadrados. Nuevamente podemos confeccionar una tabla con los distintos coeficientes GCP que obtenemos de la figura 5A. La figura 5A se obtiene de esta figura para componentes y revestimientos de estructuras de altura menor a 20 metros, para edificios parcial o totalmente cerrados. Sí, corresponde para paredes, coeficiente para paredes. También tenemos sectorizado en zonas 4 y 5. Recordamos que esta distancia es el 10% de la menor longitud y no inferior a 1 metro. Entonces, si utilizamos la figura 5A, entramos con el valor de área efectiva e interceptamos la curva para zonas 4 o 5, negativa o positiva, y obtenemos el valor del coeficiente. Alternativamente, podemos utilizar las expresiones dadas en la guía. De la misma manera que hicimos para correas de cubierta, tenemos cálculos típicos para las presiones de diseño de una correa de pared en la zona 4. Y podemos confeccionar una tabla final con las presiones de diseño para presiones para componentes de paredes. Con esto damos finalizado el ejercicio número 2, que es el ejemplo dado en la guía para estructuras
menores a 20 metros utilizando el método analítico.